Bienvenidos a nuestro podcast Matices de la Guerra. Acá hablaremos sobre Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y Argentina durante la época del peronismo, viendo estos temas desde un plano económico. Yo soy Amuchasti Brisa y estoy acompañada de mis compañeras Tanquía Delfina, Moreno Delfina, Selene Portugal y Vera Ámbar Valentina. Hoy en día, la historia sigue siendo un tema relevante y necesario para entender el mundo en el que vivimos. Y es en este contexto que me gustaría hablar sobre la relación entre Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y Argentina durante la época del peronismo, y por qué es importante ahora hablar sobre este tema. Hablar sobre Argentina y Alemania nos permite ver mejor la complejidad política internacional que hubo en esa época y cómo los países de América Latina se vieron afectados por la guerra. Además, nos da una perspectiva única sobre la historia de ambos países y cómo se relacionaron en un momento crucial de la historia mundial. En la Alemania de los años 30, el régimen nazi logró una notable recuperación económica y una drástica reducción del desempleo, pasando de 6 millones de parados en 1932 a menos de 800.000 en 1936. Este avance fue impulsado por Hjalmar Schacht, el anterior presidente del Reichsbank, quien lideró medidas como la suspensión de pagos derivados del Tratado de Versalles y la implementación del programa Reinhardt, centrado en proyectos de infraestructura pública y en el desarrollo de la industria militar. El régimen nazi también recurrió al saqueo de bienes de grupos perseguidos como judíos y a la anexión de territorios que proporcionaron recursos económicos. Se promovió el empleo masculino desplazando a las mujeres del mercado laboral, consolidando su rol doméstico y maternal. Paralelamente, se introdujeron políticas familiares como préstamos sin intereses para recién casados, incentivando el consumo interno, la construcción de viviendas y sectores claves como el automotriz. Además, el Servicio de Trabajo del Reich obligó a los desempleados a trabajar en proyectos estatales a cambio de subsidios y salarios, asegurando mano de obra para la expansión militar y económica. Estas políticas fortalecieron la clase media y obrera, generando una percepción de bienestar general, aunque basadas en un modelo autoritario y profundamente represivo. Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, fue un momento muy complicado para la economía del país, porque implementaron políticas expansionistas y militaristas que afectaron mucho su comercio internacional. La idea era reducir la dependencia del país respecto a las importaciones, pero no fue tan fácil. Los productos que Alemania exportaba en ese momento eran básicamente maquinarias, vehículos, productos químicos, carbón y acero. Pero la guerra fue un golpe muy duro para la economía alemana. La balanza comercial del país cambió mucho durante ese periodo. La economía de guerra les permitió sostenerse un tiempo, pero al final el aislamiento comercial y la presión militar los llevaron a una crisis de recursos. En nuestro podcast, nuestro objetivo es analizar los factores económicos, políticos y sociales que marcaron estos dos países, o sea, Alemania y Argentina, durante periodos históricos cruciales, que hay que saber y tener en cuenta. Nosotros buscamos comprender cómo estos contextos de crisis y transformaciones impactaron en el desarrollo de ambos países. En el caso de Alemania, nosotros vamos a hablar sobre la situación económica y política de la década de 1930 hacia adelante, caracterizada por la Gran Depresión, el colapso del sistema bancario, el nazismo y las políticas expansionistas que tuvo Alemania y que condujeron hacia la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, el análisis de Argentina se centra en el proceso de industrialización, las políticas de redistribución económica y los cambios en el mercado laboral impulsados por el gobierno de Juan Domingo Perón. Durante el gobierno de Perón, el comercio internacional fue clave para la industrialización. A través del IAPI se financiaron industrias con ingresos generados por la exportación de productos agropecuarios. Se protegió la industria nacional con aranceles y se incentivó la importación de maquinaria para modernizar el sector industrial. En los primeros años, la balanza comercial fue favorable gracias al auge exportador, permitiendo financiar la industrialización y redistribuir ingresos. Sin embargo, el aumento de las importaciones industriales
y la caída de las exportaciones por factores como sequías generaron déficits comerciales. Con el segundo plan quinquenal, que fue en 1952, se priorizó el sector agropecuario para aumentar las exportaciones. Se adoptaron medidas de austeridad y se promovió la inversión extranjera, como el acuerdo con Standard Oil, buscando estabilizar la economía y sostener el desarrollo industrial. La Segunda Guerra Mundial fue un evento que afectó a todo el mundo. Aunque Argentina no estaba involucrada directamente, fue influenciada por varios aspectos, sobre todo económica y políticamente. Por la parte económica, Argentina pudo vender muchos productos, sobre todo carne y trigo, a países que estaban en pelea. Esto ayudó a que la economía del país creciera y ganaran dinero. Pero sin embargo, cuando la guerra terminó, estos países le dejaron de comprar y empezaron a producir ellos, por lo que terminó afectando a nuestra economía. Por la parte política, Argentina trató de mantenerse neutro, pero esto causó problemas y al final le terminó declarando la guerra al eje, cuando ya estaba claro que los aliados iban a ganar. Nuestro grupo llegó a la conclusión que en el contexto histórico de Alemania y Argentina muestra cómo la crisis económica y los cambios políticos pueden transformar el rumbo de un país. En Alemania, la Gran Depresión permitió la llegada al poder del nazismo, con consecuencias graves, tanto dentro del país como para el resto del mundo. En cambio, Argentina, bajo el liderazgo de Perón, adoptó un modelo de industrialización y redistribución para mejorar la vida de los trabajadores, aunque enfrentó retos económicos y sociales. Ambos destacan la importancia de la estabilidad económica y política para el desarrollo sostenible de una nación.